tardes, señoras y señores legisladores, señoras y señores gobernadores y a quienes nos escuchan el día de hoy. Agradezco la invitación a este foro, a este Parlamento abierto. La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía eléctrica, litio y otros minerales, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre del 2021, es un acto de responsabilidad y visión republicana que da a la nación soberanía energética, planeación en la transición hacia una economía con menos emisiones de gases de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos y garantiza la energía eléctrica y el Internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. La exposición de motivos que presenta el presidente es de una enorme contundencia, pues no solo explica la gravedad de las secuelas de la reforma energética del 2013, sino describe cómo el sistema eléctrico ha venido creciendo, incluso violando los propios preceptos de esa reforma y la supuesta libre competencia que se establece en la Ley de la Industria Eléctrica para beneficio de unos muy pocos a costa de la Comisión Federal de Electricidad, de sus usuarios, de los recursos públicos y con ello del pueblo de México. Me explico. La reforma de 2013 desintegró a la Comisión Federal de Electricidad en diversas empresas subsidiarias sometidas a decisiones externas sin capacidad de planeación ni rectoría sobre el sistema eléctrico nacional. Primero, las redes de transmisión y distribución están bajo control del Estado a través de Comisión Federal de Electricidad, pero convertidas en empresas autónomas regidas no por su director y su consejo, sino por la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, que hasta 2013 fue parte de CFE y con la reforma convertido absurdamente en un organismo autónomo. Segundo, el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad fue fragmentado de manera arbitraria en 6 empresas subsidiarias autónomas, sujetas nuevamente a los organismos externos mencionados. Tercero, se fragmentó también la subsidiaria Suministro Básico y otra subsidiaria de distribución que antes estaban integradas en la Gerencia de Comercialización, también sujetas a decisiones externas. Cuarto, se creó la filial Comisión Federal de Electricidad Calificados, cuya función principal es la de comprar a los generadores privados para vender a los grandes consumidores. Quinto, por si esta desintegración, es decir, esta división en pedacitos no hubiese sido suficiente, se le impuso a la Comisión Federal de Electricidad el llamado contrato legado entre sus propias subsidiarias de generación y suministro básico con costos de energía que no recuperan sus costos reales. Sexto, por si esto no fuera suficiente, la oferta de energía diaria de Comisión Federal de Electricidad al Centro Nacional de Control de Energía debe ser a costos menores del costo de producción. Séptimo, por si esto no fuera poco, a la generación a través de energías renovables producida por privados se les da la oportunidad de un despacho preferencial, pero a las energías renovables de Comisión Federal de Electricidad no se les da. Octavo, no suficiente con ello, a algunos generadores privados se les ha dado la oportunidad, a través de la Comisión Reguladora de Energía, de violar la propia Ley de la Industria Eléctrica de la Reforma Energética de 2013 para ampliar un esquema también ilegal que venían desarrollando gracias a una modificación de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en 1992 en el periodo de Salinas de Gortari.
En alguna otra ocasión se podrá extender más sobre este tema, pero en pocas palabras, crearon una figura ilegal llamada sociedades de autoabastecimiento. Un productor privado que vende a un consumidor privado usando las redes de transmisión y distribución de Comisión Federal de Electricidad sin un pago justo por porteo, llamándose socios en vez de productor y consumidor. Este sistema ya no debería de haber continuado después de la reforma del 2013, pero se siguió promoviendo de forma ilegal y simulando una forma de mercado que no está permitida por la ley. El otro esquema es el de productor independiente, cuyo fin último es vender toda su energía a Comisión Federal de Electricidad, pero en el nuevo esquema está vendiendo supuestos excedentes en el mal llamado mercado eléctrico que no tiene nada de libre y sí mucho de amarrado. Ninguna empresa en el mundo que produzca un bien o un producto sería funcional si tuviese que estar dividida en pedacitos, sujeta a un régimen externo y bajo condiciones de mercado que la castigan y que se utilizan para beneficiar a otros, o sea, ¿cuál competencia? A consecuencia de este desorden, Comisión Federal de Electricidad pierde decenas de miles de millones de pesos cada año. El sistema eléctrico pierde robustez y una planeación ordenada. De acuerdo con la exposición de motivos, los privados representan ya hoy el 62% del mercado, mientras que Comisión Federal de Electricidad tiene plantas paradas y una desintegración que afecta a su operación administrativa y operativa. Aún así, la Comisión Federal de Electricidad está invirtiendo en nueva generación y atendiendo emergencias como pocas empresas en el mundo y llevando electricidad a los rincones más apartados del país donde están los más necesitados. Se preguntan, ¿de dónde saldrán los recursos para el desarrollo del sistema eléctrico? Pues de los miles y miles de millones que hoy pierde la Comisión Federal de Electricidad y de un esquema de financiamiento honrado y sostenible. Eso es posible. Todos y todas queremos una transición energética hacia energías renovables que mitiguen el cambio climático. Y México y sus grandes recursos tenemos mucho que aportar al planeta. Para ello, la electrificación, incluso del transporte, se hace cada día más necesaria y ello implica la producción de baterías. El elemento químico más importante de la batería es hoy por hoy el litio. Por ello, el control de este mineral por la nación es indispensable para beneficio del desarrollo y de un futuro sustentable para la humanidad. Los intentos de que el libre mercado marque la gestión de los sectores estratégicos en general no han funcionado y ha provocado altos costos a la población. Ahí está el último y reciente caso de España en el sector eléctrico, que ha significado un aumento desproporcionado en las tarifas. Muchos países en el mundo con altos niveles de desarrollo tienen empresas estatales estratégicas y las han tenido siempre. Eso ha beneficiado la inversión privada y el desarrollo incluyente. En este caso, en esta reforma, se propone el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y su participación en el 54% de la generación. Eso es para el bien de México, de su desarrollo, de la inversión privada y de la inversión pública, pero sobre todo del bienestar de su pueblo y del futuro de la nación. México entró tarde y mal al modelo neoliberal en el sector energético. Hoy tenemos la oportunidad de enderezar el rumbo. Ya muy pocos en el mundo creen en eso. Ordenemos el futuro. Un sistema energético sustentable de cualquier país, de cualquier nación,
debe cumplir con las premisas de soberanía, de autarquía energética, de reducir sus impactos ambientales y de promover desarrollo y bienestar. Eso es lo que está hoy en sus manos, señoras y señores legisladores. Demos certeza jurídica, pero sobre todo demos certeza al futuro de México, de la nación y de su pueblo. El llamado es a que hagan historia, como lo hicieron los legisladores de 1857, de 1917, de 1938, como lo hicieron los de 1960. Dejemos atrás el vergonzoso capítulo del 2013 y entremos al nuevo capítulo, acorde con los nuevos tiempos, no solo de México, sino del mundo entero. Estoy segura que el pueblo de México lo recordará y pondrá en el lugar de la historia que les corresponde en estos tiempos de transformación, que mira a las presentes y a las futuras generaciones con una enorme esperanza en el porvenir. Cumplamos nuestro compromiso con la historia y enunciemos al mundo, como dijo don Jesús Silva Herzog, al abanderar en Tampico el barco Cerro Azul en 1940, primero después de la expropiación petrolera, aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses del pueblo de México. Muchas gracias. Un saludo al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, a las coordinadoras, vicecoordinadoras y coordinadores parlamentarios representados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, a nuestras compañeras y compañeros legisladores y, por supuesto, darle la bienvenida a las gobernadoras, a los gobernadores que vienen a este primer foro de un ejercicio de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. En Movimiento Ciudadano venimos aquí a hablar del futuro, no a hablar del pasado al que otros plantean regresar. Venimos a hablar de lo que dice la evidencia. También venimos a estos foros y vendremos a escuchar a personas expertas sobre las implicaciones científicas, económicas y medioambientales de la propuesta de reforma eléctrica que está en discusión. Otros vienen y vendrán a que los escuchen en Palacio Nacional. El primer parlamento abierto que se organizó sobre este tema fue convocado por Movimiento Ciudadano y agradecemos la participación de la sociedad civil desde el 7 de octubre del año pasado, aquí en San Lázaro, y después en un ejercicio en el Senado de la República el 27 de octubre. Justamente gracias a esas personas expertas y esos foros es que se nos ha permitido saber que las emisiones de carbono de nuestro país están en riesgo de incrementarse hasta en un 65% y que el precio de la luz podría subir entre un 32% y un 54% de aprobarse la actual propuesta de reforma eléctrica. Eso según un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable. Se ha dicho aquí que el SENACE le paga muy cara la electricidad a CFE, que se la paga incluso por debajo de sus costos de operación. Ese es uno de los grandes temas de esta reforma. ¿Qué culpa tienen los consumidores de la ineficiencia y los altos costos de producción de una empresa mal conducida? De acuerdo a un nuevo estudio realizado por las principales organizaciones nacionales de energías renovables y el Consejo Coordinador Empresarial, el gran riesgo adicional al incremento en los costos de esta propuesta de reforma eléctrica es el medioambiental. Se aumentarían las emisiones de dióxido de carbono del sistema eléctrico mexicano entre 52 y 59.7% hacia el 2030. Eso, evidentemente,
aleja a México del compromiso adquirido para el cumplimiento de los acuerdos de París. Esta propuesta es a todas luces irresponsable. Terminará afectando la inversión nacional y extranjera, y ya lo ha hecho desde su planteamiento mismo, por la falta de seguridad jurídica que se genera al eliminar órganos reguladores que fomentan la competencia y el libre mercado. Y aquí vale la pena distinguir. No es lo mismo libre mercado que capitalismo de compadres. Tan lejos está del libre mercado ese mal endémico de la reforma del 2013 que Movimiento Ciudadano votó en contra, que es el capitalismo de compadres, como el absurdo estatismo que plantea esta propuesta. Esta propuesta implicaría un importante retroceso en los procesos productivos, ya que además le daría la facultad discrecional a la CFE de priorizar la generación de electricidad mediante combustibles fósiles. Las energías limpias, renovables y baratas quedarían rezagadas. La reforma eléctrica no está pensando en el beneficio real de la gente. Está sustentada esta propuesta en las necesidades efímeras del gobierno, como lo es la excesiva producción de combustóleo por parte de Pemex, y por eso terminan priorizándose energías sucias y sobre todo caras. Aquí se ha hablado de subsidios y no hay mayor subsidio el día de hoy en el sector energético nacional que el pago irracional por el combustóleo que genera Pemex por parte de la CFE para usarlo en las plantas termoeléctricas. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en México por causas relacionadas con la contaminación del aire cerca de 9,300 personas. Esto afectó fundamentalmente a las grandes ciudades del país en el contexto de la pandemia del COVID-19. También la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la contaminación del aire agrava el padecimiento del coronavirus. Lamentablemente, la calidad del aire no ha sido una prioridad para el gobierno. Ejemplo de ello es la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno viene a avalar una reforma que iría en contra de la calidad de vida de la gente de esta ciudad. Tan solo la termoeléctrica de Tula Hidalgo, que genera el 3% de la electricidad que se produce a escala nacional, todos los días aporta el 56% de las partículas pequeñas generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de cáncer pulmonar, que se respiran en la megalópolis, así como el 43% de los óxidos de nitrógeno y el 75% del dióxido de azufre. Según datos del Índice de Calidad del Aire y Salud, la Ciudad de México fue la región de la zona metropolitana del Valle de México con más contaminación, señalando que solo el 40% de los días del año 2021 han tenido una buena calidad del aire por debajo de los 100 puntos IMEC. Recordemos que solo en 2021 en la Ciudad de México se declararon 3 contingencias ambientales por contaminación atmosférica, inclusive en medio de la pandemia cuando se redujo la movilidad, lo que representa un aumento en comparación con el 2020. La termoeléctrica de Tula nos cuesta vidas y nos ha costado más aún a mitad de la pandemia. Lo que hace el gobierno federal y el de la Ciudad de México tiene un nombre, es necropolítica. ¿Cuántas vidas más tendrán que sacrificarse para que se decida cambiar de rumbo? Por eso creemos que el mundo no puede ni debe seguir teniendo gobernantes que no se interesen por el medio ambiente. Tenemos que apostarle a construir un futuro distinto. En Movimiento Ciudadano estamos completamente a favor de los debates con argumentos técnicos y especializados, no de posturas dogmáticas, demagógicas e irracionales. Creemos que hay una vía que le apuesta a las energías limpias y renovables, una vía que le apuesta al futuro de las próximas generaciones. Es la vía que planteamos en Movimiento Ciudadano. La salud y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos están en juego. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos, gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno, compañeros, compañeras, legisladoras, legisladores. No quiero dejar de comentar
lo traigo aquí en el pecho. Qué honrado me siento, qué orgulloso me siento de ser parte de esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Hasta hace muy poco tiempo era impensable que una reunión de gobernadoras y jefes de gobierno hablaran con tal nivel de compromiso, de amor al pueblo, de patriotismo, de entrega a la patria. De verdad, qué grande es nuestro movimiento. No puedo dejar de señalarlo. Y no quiero tampoco dejar de comentar que poco antes de que el compañero presidente López Obrador saliera a la cumbre con Estados Unidos y Canadá, con el presidente de Estados Unidos Biden y con el primer ministro Trudeau, un periodista le preguntó si le reclamaban las afectaciones de esta reforma constitucional a las empresas extranjeras, ¿qué iba a responder? Y el compañero presidente, palabras más, palabras menos, dijo que eran muy respetuosos, que ellos no se metían en estos temas, pero que si le dijeran algo, él le respondería que lo único que queremos es que nos dejen de robar. Porque cuando se habla aquí de subsidios, se está usando un eufemismo. El daño al patrimonio nacional es, como aquí se ha mencionado, de más de 400,000 millones de pesos al año, con que se benefician las empresas extranjeras no de sus legítimas ganancias, sino de estos esquemas de expoliación que se han impuesto a nuestra patria. Decir aquí, bueno, 400,000 millones, les recuerdo que el FOBAPROA fue de 532,000 millones, hemos pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y dicen que les debemos 800,000 millones de pesos. Bueno, esto es casi un FOBAPROA cada año, que, por ejemplo, alcanzaría para darle a 400,000 mexicanas y mexicanos una vivienda de 1 millón de pesos al año, que es una necesidad tan grande que hay en el país, o para mejorar sus tarifas, o para invertir en hospitales, en escuelas, en caminos tan necesarios, o en apoyo al campo que tanto se plantea, o para tantas necesidades. Y yo me pregunto cómo la oposición puede defender lo que viene a defender, que es la desaparición de Comisión Federal de Electricidad. Con el actual marco constitucional en 2030, la empresa nacional, la segunda empresa nacional más poderosa y de las 500 más importantes del mundo, que además está llamada a ser la empresa más poderosa del país porque la humanidad se va a mover con electricidad, quieren que desaparezca, porque hoy los privados tienen el 62% del mercado nacional. Compañero presidente no quería hacer ninguna modificación al marco legal, la dejó como estaba porque íbamos a ir 60-40 y hoy tienen los privados el 62% y como ya lo dije, a finales de 2024 solo estaríamos abasteciendo el 18% y en 2030 desaparecería. ¿Porque Comisión Federal de Electricidad es ineficiente? No, porque nos obligan a comprarle primero a los privados antes que a Comisión Federal de Electricidad, que produce energías limpias y que tiene paralizado el 38% de su planta productiva, por ejemplo, en materia hidroeléctrica, para comprarle primero a los privados. Con la mentira de que ellos producen energías limpias, solo el 7% del 62% que abastecen del mercado nacional lo producen con eólica y fotovoltaica. Y es Comisión Federal de Electricidad quien entra al respaldo de estas empresas privadas porque son energías intermitentes. El 55% lo están produciendo con gas, con ciclo combinado, le llaman elegantemente. Díganme que el gas no es contaminante, díganme que es puro, limpio, casto y virginal, y díganme que nosotros no producimos con gas y que no podemos primero usar nuestra propia energía y después la de los privados. ¿Les parece poco que le dejemos hasta el 46% a las empresas privadas del mercado nacional, que es un mercado equivalente a Argentina y al de toda España? ¿Les parece mucho que el país tenga como mínimo el 54% para garantizar soberanía, que sea un derecho humano, que se plantee tarifas razonables para la gente, que haya una tarifa única? De eso es de lo que estamos hablando y eso es lo que estamos discutiendo. Dicen que están muy preocupados por el medio ambiente. Yo voy a invitar a Movimiento Ciudadano a una gira que le va a gustar por Quintana Roo, para que vea cómo han depredado la selva, cómo está la laguna de Bacalar, cómo tienen invadidos y
arrasando los corales, cómo han hecho una barba. Bueno, pero ¿para qué los invito a Quintana Roo si lo puedo invitar a Jalisco a que conozca el lago de Chapala, que nos platique lo límpido que está? Son unos charales ahí, pedorrillos con 4 ojos, nomás les falta, de lo contaminado que está, pero están muy preocupados por el medio ambiente. Perdón, necesitamos de la oposición para esta reforma constitucional, pero necesitamos que dejen la hipocresía a un lado. Necesitamos que recuerden que son representantes de la nación y que es al pueblo al que deben servir y al que deben responder, y no a las empresas extranjeras que no nos han ni siquiera hecho una transferencia de tecnología, de las enormes ganancias que han tenido y de los bárbaros beneficios que tienen. Van a acabar yéndose como Citigroup, que es el banco que más ha recibido del FOBAPROA y que ahora se va con las bolsas llenas. Van a acabar yéndose, dejando un daño al medio ambiente, porque es falso que los fotovoltaicos y los eólicos hay que invitarlos también a la zona del Istmo para que vean la depredación que han hecho de las comunidades originarias de toda esa zona. Yo, ni qué decir que el Partido del Trabajo va a apoyar con todo la reforma del compañero presidente López Obrador en materia eléctrica. Deberíamos hacer una reforma energética. Es más, yo creo que deberíamos hacer una Asamblea Nacional Constituyente para hacer un nuevo marco constitucional donde recuperemos todo lo que es del pueblo para ponerlo al servicio del pueblo y dejemos de batallar con mayorías calificadas o no, proyectar los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI y construir el camino para... Yo soy muy ambicioso y creo que deberíamos construir desde México un nuevo camino para la humanidad, donde lo más importante no sea la acumulación de riqueza, sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Somos los principales preocupados del medio ambiente, los principales preocupados de la transición a la energía eléctrica, los principales preocupados del desarrollo del país, pero los principales preocupados de que por una vez ya el pueblo reciba lo que merece, producto de su esfuerzo y de su trabajo. Que el pueblo sea el soberano, que el pueblo tenga la posibilidad, como decía ese gran revolucionario mexicano, este 2022, que es el año de Ricardo Flores Magón, al centenario de su asesinato en una cárcel en Estados Unidos, solo por pensar diferente, que sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. No a sobrevivir, no a malvivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, sino a que pueda desarrollar todos sus potenciales. Yo vuelvo a plantear aquí, yo pediría, para cerrar, que las versiones estenográficas de las intervenciones de mis compañeras gobernadoras, jefe de gobierno, gobernadores, se las entreguen a Movimiento Ciudadano, porque creo que no escucharon nada, creo que no entendieron nada de lo que se planteó, creo que no vieron los datos duros. Nuestra compañera jefa de gobierno hizo una extraordinaria intervención, planteando 10 puntos medulares de los agravios de la reforma de 2013. Grandes mis compañeras y compañeras, gobernadores y gobernadores y jefes de gobierno, larga vida a todos ustedes, muy honrado de ser parte de este movimiento. Muchas gracias por su atención, compañeros. En esta Cámara, Sergio Gutiérrez, presidente de la misma, Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la Jucopo, que integramos, y aprovecho para saludar a quienes somos coordinadores y vicecoordinadoras de los distintos partidos políticos. Por supuesto, también obviamente un deseo de buenas tardes y de buen año a las gobernadoras, a la jefa de gobierno, a los gobernadores que vienen hoy aquí, porque hoy es sin duda alguna a quien los representa, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, porque evidentemente que creo que es simbólico que estén ustedes aquí el día en que empieza algo tan importante para este país. Miren, lo decimos a nombre de Acción Nacional. En verdad, ojalá, aquí ya se dijo, nunca creo, lo dijo Sergio, nunca ha habido un parlamento abierto así, con esta contundencia, con estas ganas de escuchar a tantas voces, además de a los que representamos a un partido político o a un grupo parlamentario. En verdad, Acción Nacional le apuesta, en serio, más allá del discurso que unos tengan que dar en un sentido y otros en otro, a que sea un espacio para que nos escuchemos
y para que entendamos que usted, gobernadora, por poner cualquier ejemplo, puede tener un punto de vista para este tema y es absolutamente válido. Yo se lo respeto simple y sencillamente porque es su punto de vista. Pero lo que aspiramos los que tenemos una manera distinta de pensar, por lo menos en algunos temas con este gobierno, ojalá y pueda hacer lo mismo. Básicamente lo que estamos pidiendo es que haya un foro en donde también se nos pueda escuchar a los que opinamos diferente. Y no porque opinamos diferente estamos en guerra. O porque opinamos diferente queremos una confrontación a priori. Esa no es la postura de Acción Nacional. Y me atrevo a decir que no lo es de la coalición Va por México. Si es que no, si me permiten no dejar mentir mis compañeros de la coalición. Lo que queremos es, insisto, tener un espacio, primero escuchándolos a ustedes, pues para integrar una visión en conjunto. Y una visión en conjunto que creemos, ya también se dijo, es muy importante cada vez esté menos cargada de contenido ideológico y más cargada de contenido técnico. En verdad creo que en este o en cualquier otro tema lo que nos va a sacar adelante como país, que es por cierto meta que queremos todos y todas, no es patente de alguien en particular, va a ser mediante el empleo de argumentos técnicos, más que políticos o ideológicos. Entonces, el PAN empieza con un auténtico afán de diálogo y de escuchar primero a ustedes, a los que ya hablaron el día de hoy, y por supuesto a todos los demás gobernadores y gobernadoras que quisieran hacerlo. Y después con mucho entusiasmo escuchar a los especialistas que durante un mes van a venir a hablar sin representar a ningún partido, para que los escuchemos, insisto, en sus argumentos técnicos. Y el Partido Acción Nacional ofrece sinceramente que en las dudas que nosotros tengamos al respecto, si son resueltas por algún especialista, pues con honor reconocer si se está ganando con un argumento técnico que debamos de cambiar de opinión. Lo ofrece Acción Nacional. En serio, pues lo estoy diciendo aquí en público y me están grabando. Y ojalá pudiera ser exactamente lo mismo, insisto, en las demás partes. Si empieza a haber un argumento o se empieza a construir una narrativa técnica en donde quizás se pueda mejorar la reforma constitucional, pues ojalá también pueda ser considerado. Que creo que para eso, a menos de que todo esto fuera, pues lo digo con todo cariño, una finta que lamentablemente no sería la primera vez que ha sucedido, a menos de que esa fuera solo la intención, tener un parlamento abierto de solamente proclamas y de ninguna escucha. Acción Nacional va a comprobar en los hechos que viene a escuchar y no solamente a proclamar. Y miren, les digo lo siguiente, hoy no es el día del debate, hoy no lo es, pero ya comenzará el debate. Simplemente que queremos dejar sobre la mesa lo que el PAN defiende y va a defender al 100%. ¿Qué es lo que defiende el PAN en esta reforma? La reforma del 2013, pues por supuesto que no. Esa que la defienda quien la tenga que defender. Nosotros somos una nueva legislatura, venimos a construir una nueva reforma constitucional. La del 13, para bien o para mal, ya se llevan prácticamente una década de saber en qué resultó. No venimos a defender una reforma en particular. Lo digo de manera preclara. ¿A qué defendemos entonces? ¿A empresas extranjeras que según algunos han generado abusos? Bueno, menos. Pues evidentemente que todos queremos defender una soberanía nacional y nosotros evidentemente que queremos, porque además lo dice nuestra Constitución, mantener y sostener una rectoría del Estado en términos eléctricos y también del sector eléctrico. Y tenemos que analizar si debe llegar el estatus de estratégico el sector eléctrico, que para muchos inclusive de facto lo es. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Porque creemos en ello al 100%. Por más deficiencias que en la práctica presente, nosotros queremos defender la libre competitividad en México. ¿Esto qué significa? ¿Que debe de desaparecer la CFE para que solo empresas privadas puedan producir? Por supuesto que no.
A nuestro juicio, la libre competitividad lo que supone es que CFE participe en producir y conserve lo que desde un principio nunca ha perdido, que es transmisión y distribución. Incluso si se considera que debe de reconsolidarse corporativamente CFE en una sola entidad, pues adelante, en el PAN, en eso no vería ningún problema. ¿Qué es lo que buscamos? Que se pueda generar un esquema, que se mantenga un esquema de competitividad, porque por lógica básica y porque si algo nos ha demostrado la historia no solo de este país, sino de este planeta, es que cuando se elimina de un sector productivo la competitividad, lo que se vuelve es un sector productivo incompetente y quien acaba pagándolas es la gente, a la que de una u otra manera queremos defender todos. Y nosotros se los concedemos a ustedes, desde su visión ustedes quieren cuidar a la gente y a su economía, pues nosotros también. Nosotros, y para concluir lo decimos, además de la libre competitividad, nosotros habremos de defender a muerte todos los avances que hemos tenido, como dijera mi compañero coordinador de MC, en este país, para bien o para mal, pero avances en materia medioambiental. Y reconocemos, como dijera el gobernador de Sonora, que me parece que justo se acaba de ir, que en efecto CFE, está bien, ahorita lo vuelvo a saludar, como bien dice, está generándose un gran proyecto de energía fotovoltaica allá en su tierra, y como bien dijera Gerardo, no es verdad que CFE es igual a solo quema de combustibles, es verdad, lo estamos concediendo. El problema es que también nosotros aquí ya votamos un presupuesto de egresos en el 2022, en donde además de ese proyecto en Sonora, no existe ningún otro en términos de energías limpias. Y claro que creo que debe de ser, porque rebasa la realidad política de un país, una política generacional como humanidad, el cuidar, el que cada vez haya una producción más limpia de energías. Pues eso no es tirarle al gobierno. Hombre, eso es lo que creemos que es una inercia planetaria por el bien de nuestro planeta, de la humanidad y evidentemente de nuestro país. Así es que, yo para concluir celebro que hayamos empezado con la participación de gobernadoras, lo digo de verdad, de jefa de gobierno, de gobernadores, que respetemos lo que libremente cada quien cree y defiende, y que nos respetemos, así de simple, porque así es como estoy seguro vamos a poder llegar a una reforma que sea para lo único que nos importa, aunque sea con distintos enfoques a todos los que estamos aquí, que es el bien del país, de las 110 millones de almas de mujeres y de hombres en este país. Lo celebro y ojalá sea un parlamento que cumpla con su función y saquemos una buena reforma. Es cuanto, presidente. Ahí en Michoacán fue rector un cura llamado Miguel Hidalgo y Costilla, en el Colegio de San Nicolás, donde tuvo como alumno a José María Morelos y Pavón. Ese es Michoacán, es la cuna ideológica de la independencia de México. Gracias a todas, a todos, gracias por otorgarnos la voz en este Parlamento abierto y señalar que precisamente mediante estas medidas donde podemos participar las gobernadoras, los gobernadores con voz, porque indudablemente que serán los legisladores federales y locales quienes aprueben esta reforma constitucional. Los diputados federales, saludo a Sergio Gutiérrez, presidente de la mesa directiva, muchas gracias. A Rubén Moreira Valdés, presidente de la Jucopo, muchas gracias al diputado Rubén, y a todos y cada uno de los legisladores federales, fracciones parlamentarias que nos acompañan el día de hoy. Vengo en representación de las michoacanas y los michoacanos, y también lo hago por estar convencido de que México necesita fortalecer sus áreas estratégicas, siendo el sector eléctrico una de ellas.
pero el fortalecimiento no puede ser a costa de perder la rectoría, la soberanía o la independencia nacional, y más aún a costa de los consumidores, de los ciudadanos, de los productores de México. Por ello quiero en mi intervención reivindicar el legado histórico de dos michoacanos cuyas acciones y pensamiento cincelaron el derrotero de nuestro país, y me refiero a Francisco J. Múgica y al general Lázaro Cárdenas del Río. El primero, Francisco J. Múgica, uno de los artífices del perfil nacionalista, revolucionario y progresista de los artículos más destacados del texto constitucional de 1917 y que esta reforma constitucional pretende restaurar. Múgica fue la voz firme de la revolución que reivindicó los recursos naturales en una época en la que los imperios coloniales imponían su voluntad. El segundo, el presidente patriota, que en un acto sustentado en la ley y el derecho hizo efectiva la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos naturales, nacionalizando la industria petrolera en 1938. Pero antes, como lo hemos escuchado aquí, en el año de 1837 creó la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la producción, el abasto y la disposición de energía eléctrica a bajos costos al pueblo de México. Eso es lo que está de nueva cuenta sobre la mesa, sobre el debate en San Lázaro y próximamente en el Senado y en los congresos locales. La reforma a la Constitución. La expropiación petrolera es hasta el momento un relámpago de dignidad que sigue brillando en nuestra historia. También estoy aquí presente para convocar a las y los integrantes del Poder Legislativo para que respalden una iniciativa que busca la recuperación de la rectoría de la industria eléctrica. Celebro y apoyo, respaldo la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es y debe ser para que sirva a todas y todos, y no solo a unos cuantos, que quienes se benefician sean las mujeres y hombres del campo y de la ciudad, que todos los días trabajan por salir adelante y que con su esfuerzo hacen grande a la patria mexicana. Entre las diversas voces que se han expresado en el debate en torno a la iniciativa presentada por el presidente de la República, existen algunos que llaman a no regresar al pasado y ver hacia el futuro. Efectivamente, en esta discusión debemos evitar un retorno a la trágica noche neoliberal, en la que el dogma del libre mercado desmanteló a la industria nacional y ofertó al extranjero el patrimonio nacional, enriqueciendo a un grupo de empresas y personajes, dejando a millones en la pobreza y la miseria. Quienes insisten en mantener vigente el pensamiento neoliberal parecen no mirar a lo que ocurre en todo el mundo. En muchos países que en otras épocas sus políticos e intelectuales exigían la reducción del aparato gubernamental, hoy padecen las consecuencias y buscan los mecanismos que limiten los excesos y abusos de las corporaciones de energéticos que en plena pandemia han incrementado sus costos, además de ser los responsables del desabasto y escasez. Hay ejemplos en Europa y también en los Estados Unidos. Debemos asumir que la ideología neoliberal, sus leyes y sus instituciones han fracasado, siendo necesaria y urgente una sustitución con otras sustentadas en la ética, la igualdad, el humanismo, la justicia y la equidad, a la par de que garanticen la autodeterminación y la independencia de los pueblos, así como el ejercicio de la soberanía nacional. Michoacán produce electricidad 100% limpia y renovable. Tenemos los campos geotérmicos de energía limpia en los azufres. También compartimos con Guerrero las cortinas de las hidroeléctricas del río Balsas, la hidroeléctrica de Infiernillo y La Villita. La energía también de paneles solares, energía renovable, tiene un gran futuro en la tierra caliente de Michoacán por sus altas temperaturas y la prevalecencia durante todo el año de horas de luz solar. Pero también
La iniciativa que nos convoca en este evento forma parte de la construcción de un modelo de desarrollo nacional que busca, entre otros aspectos, garantizar el acceso a las mexicanas y los mexicanos de un servicio de abasto de energía eléctrica eficiente, eficaz y a un precio justo. 2, diversificar las fuentes de producción de energía eléctrica. 3, establecer a la industria eléctrica como un sector estratégico del Estado mexicano. 4, consolidar a la industria eléctrica como palanca para el desarrollo regional y nacional. 5, incorporar la inversión privada, nacional y extranjera en condiciones justas y equitativas. 6, establecer esquemas de participación público-privados que tengan como objetivo prioritario el beneficio colectivo. Y 7, garantizar que la Comisión Federal de Electricidad sirva al pueblo mexicano y no a los intereses de oligopolios extranjeros. Habrá muchísimos temas a discutir, pero uno de ellos es precisamente el CENACE, el Centro Nacional que distribuye las cargas eléctricas y que hemos visto ha sido un factor en detrimento de la propia Comisión Federal de Electricidad. Por eso respaldamos, y en Michoacán, como gobernador, respaldo esta reforma constitucional que daría el 54% a la Comisión Federal de Electricidad y también el 46% a la industria privada. Agradezco de nueva cuenta la invitación que nos hacen a este Parlamento abierto y espero que las participaciones de las gobernadoras, gobernadores motiven la discusión sobre este tema tan trascendente para la época moderna de México. Muchas gracias. Buenos días. Ojalá que todos tengan buena salud. Aquí saludamos al presidente de la Cámara, a Sergio Gutiérrez, a Omar Fayad, que nos convoca aquí en estos esfuerzos de darle a CONAGO este nuevo espíritu, a Claudia Sheinbaum, nuestra querida Claudia, que hoy es anfitriona aquí en la Ciudad de México, y a todos ustedes, respetables diputados. Pues nosotros como senadores votamos, y aquí hay muchos de los que estuvimos en ese entonces viviendo y sufriendo momentos de impotencia, votamos en contra de la reforma energética del 2013 y tenemos autoridad moral. La energía es un área estratégica y un derecho sagrado para los mexicanos. Considero que las áreas estratégicas de un país no están sujetas a los vaivenes del mercado. Estas se defienden arriesgando la vida. Y ejemplo tuvimos con Lázaro Cárdenas. Nuestro presidente y líder Andrés Manuel López Obrador, quien siempre congruente, ha abrevado en el espíritu nacionalista de nuestro país, y al licenciado Manuel Bartlett y su línea nacionalista inquebrantable. Me tocó vivir con él las grandes luchas dentro del Senado, a veces casi en soledad. Y además es un experto conocedor y un ejecutor impecable. Saben de la urgencia de modificar la Constitución. ¿Para qué? Para devolverle al pueblo soberanía, fortalecer el sistema de seguridad energética y de seguridad nacional, para recuperar la rectoría del Estado, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, que genera energías limpias, no es privativo solamente de las empresas privadas, y ya vimos el ejemplo que nos da nuestro compañero Durazo. Y también para devolverle al pueblo lo robado, en beneficio de los ciudadanos, donde hay que pensar que hay que darle mayor abastecimiento y mejores precios. Decía el licenciado Bartlett que la reforma eléctrica del 2013 fue un atraco, producto de mafiosos, eso lo agrego yo, pero que sí un negocio redondo a costillas del pueblo. Ellos usan toda nuestra infraestructura
de ductos pagados con el sudor y el dinero del pueblo. ¿Y qué les cuesta? No pagan un pinche peso. Y ahí lo tienen con la mesa servida, la mesa puesta. Además, se les subsidia con 471,000 millones de pesos, que es con los que dice Claudia, con eso podemos volver a levantarnos. Eso equivale a haber vacunado a todo el país. Y bueno, hay que ver también que cuando se habla de subsidios, a la clase media le das la mitad de lo que se le puede subsidiar a esas empresas privadas. Pues así cualquiera se mete aquí a tierras de conquista, como nos han visto en el extranjero. Creen que todavía estamos en los tiempos de los españoles, donde se pueden venir aquí a vendernos espejitos. Y aquí nos decía también el licenciado Bartlett que se les tiene que pagar el 100% de lo que ellos produjeron, aunque nada más nos den el 70%, pero hay que pagarles todo. Ellos no pierden, nunca pierden. El que pierde es el pueblo. Y se les compra la energía limpia por subasta a un precio mayor que en el mercado, lo cual es un asalto. ¿Esto cuándo lo han visto? ¿Y a cambio de qué? Que bajarían las tarifas eléctricas. Mentira. Que mejoraría nuestra economía. Mentira. Que solo ellos pueden producir energías limpias. Mentira. Que daría mejor servicio. Mentira. Cuando el alza del precio del gas natural, que fue dramática, ya no se acuerdan, 19 centrales decidieron apagarse. ¿Por qué? Porque pues no les conviene, no es business. Ellos money, 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 es todo lo que les importa. ¿Qué pueblo ni qué pueblo? Entonces, ¿quién entra? La Comisión Federal de Electricidad, para garantizar el abasto de energía e impedir que se mantuvieran los apagones. Ellos nunca arriesgan. Decía el diputado Noroña, a quien leo muy seguido y lo escucho en sus intervenciones en la Cámara, que ni siquiera por compasión, por caridad, estuvo la pandemia, pues un pesito que hubiesen bajado, algo que hubiese sentido el ciudadano mexicano, la solidaridad. Esto no se dio. Pero miren, el huevo de la serpiente está, porque no es reciente, el huevo de la serpiente de todos nuestros males está cuando llegó un presidente que, como fue muy gris, ya no nos acordamos de él, Miguel de la Madrid. Él cambió el concepto de desarrollo de lo que era el México, cómo queríamos que progresara México. Y claro, ahí empezó el desmadre, pero luego llegaron los chicos de Harvard y los que hablaban inglés, y qué bueno que hablaran inglés. Lo malo es cuando empezaron a pensar en inglés, cuando empezaron a tomar dictados en inglés con tanta precisión y buena ortografía y con tanta desvergüenza. Ese fue el problema. Y bueno, después el remate nos los da un presidente que nos toca vivirlo, sufrirlo, presidente frívolo, que pues poco sabía de historia, no había salido más allá de Zacazonapan, pero que además no tenía personalidad y a veces me daba hasta pena. Él estaba fabricado, ahí lo movían desde arriba. Entonces nunca tuvo el carácter para cuando menos poder expresar sus puntos de vista. Hay que dar ahí en el olvido. Y para nuestro presidente, que se entienda, los empresarios son fundamentales en el desarrollo de México. Pero lo que dice Andrés Manuel, nuestro presidente, que hay que actualizar los contratos, que se entienda que es una nueva realidad política. Y esto que creo que es muy claro,
pues no estamos dejándolos en la calle. La CFE producirá el 54%, ellos se quedan con el 48%. Antes estaban 38 nosotros y ellos tenían más que lo que nosotros estamos queriendo ahora, y entonces no se quejaron. Creo que esto puede ser una manera de convivencia y que no te confundan, que sí se puede invertir en paneles solares para producir energía que requiere tu casa, tu negocio. Claro que se pueden seguir produciendo energías limpias, no estamos reñidos. A nosotros también nos interesa el medio ambiente. Aquí tienes a una Claudia, pero ambientalista, y muchos hay aquí entre los diputados de todos los partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que esgrimen? Y creo que la explotación de litio debe ser administrada por el Estado, así debe ser. Y aquí ya lo dijeron muy claro para qué sirve y creo que no hay ninguna duda. Estoy de acuerdo con la propuesta del gobernador Fayad. Qué bueno que se oiga la voz de los gobernadores de cada estado y se descentralizan las decisiones y nos va a dar mucho gusto poder participar. Pues hemos soportado la indignación, la denostación, el saqueo, la mentira, ver cómo desmantelan a hachazos nuestro patrimonio. Esta reforma a la Constitución, saben, hoy me siento muy esperanzada. Tiene sabor a reivindicación, a liberación, a justicia social. Esta es la hora. Hay viento para que las alas vuelen. Tulacalón, Jean Mulchimbaltic, la 4T. Yo sé que todos juntos podremos caminar y hacer una realidad de la cuarta transformación. Dios Botitech. Gracias. Inicio agradeciendo la invitación a este evento al señor diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política, y a los integrantes de la misma. También agradezco la hospitalidad del diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de esta Cámara, y desde luego a las diputadas y diputados presentes, así como a la jefa de gobierno, a las gobernadoras y gobernadores de este país y desde luego a los medios de comunicación, al pueblo de México. El sector energético es el bien más preciado de nuestra nación, porque ha sido la base del funcionamiento de nuestra economía y en torno al cual han girado muchas de las decisiones más importantes de la agenda política de nuestro país y nuestras relaciones en el extranjero. Toda propuesta que implique cambios a este sector toca fibras sensibles de nuestra historia, pues después de nuestra revolución, la expropiación petrolera es considerada la mayor gesta heroica del siglo XX, porque significó el triunfo de nuestro pueblo para poner fin al abuso y explotación de particulares extranjeros sobre nuestros recursos naturales. Por ello, la opinión pública se mantiene a la expectativa cada vez que se toca al sector energético, pues se le considera el resultado de una lucha histórica de nuestro pueblo, donde siempre se antepone el interés general al particular y donde debe prevalecer la utilidad social por encima de la ganancia de unos cuantos. Distintos sondeos de opinión revelan que 8 de cada 10 mexicanos no están a favor de la participación de empresas privadas en el sector energético e incluso consideran esto una regresión histórica. Personalmente, puedo dar constancia de esto, pues durante la 62 legislatura del Congreso de la Unión, en que tuve el honor de representar a mi estado por Tlaxcala como senadora de la República, participé en la discusión y votación de la reforma energética que se dio en los años 2013 y 2014. En este proceso de vastas enseñanzas, constaté varios actos que quedaron en el registro histórico de nuestro país y que hicieron sentir un pueblo herido, lastimado y que no fue tomado en cuenta por parte de una mayoría que ostentaba entonces el poder. Por eso hoy me congratula
que se hagan este tipo de reuniones porque hay que escuchar la voz del pueblo de México y de todos los que estamos involucrados también, desde luego, en la política pública. La crítica y la deliberación política fue anulada bajo el control de los medios de comunicación que acallaron opiniones contrarias a los intereses que dirigían esta reforma, al tiempo que simulaban acciones para legitimarla. Tuvimos largas discusiones en sesiones maratónicas que duraban días y noches enteras, en donde desde la oposición denunciábamos el aprobio y la ignominia que representaba la aprobación de dicha reforma. Dejamos evidenciado el rompimiento de la legalidad del procedimiento legislativo a causa de la prisa para acelerar su votación, situación que contravenía el Estado de Derecho y las condiciones sustantivas de nuestra democracia. En tanto en las calles aledañas al recinto legislativo se vivía un estado de sitio permanente, con enormes murallas de acero vigilados por policías fuertemente equipados para inhibir, dar respuesta a miles de ciudadanos que se manifestaron por meses en contra de esta reforma para expresar su negativa a la entrega de nuestro patrimonio nacional a empresas extranjeras. Como oposición en el debate legislativo nos enfrentamos a una mayoría indiferente a la esencia, a los ideales y a los principios de nuestra Constitución, que impuso una reforma llena de ambigüedades para maquillar la traición a nuestro pacto nacional, que subordinaba la política y la industria energética a las decisiones de empresas globales y nos está llevando a ser una colonia dependiente de extranjeros. Traigo a la memoria uno de estos debates dado en la madrugada del 10 de diciembre del 2013, en donde expuse la lógica depredadora de esta reforma al plantearla como cuando el rico arrebata al que tiene y despoja al que nunca ha tenido para conseguir aún más. Me cuestionaba por qué la lógica de esta reforma era el poder sin freno que iba a arrebatarnos lo que era de los mexicanos y así entregar nuestros recursos energéticos a particulares y extranjeros, creándoles las condiciones para hacer contratos a modo que les otorgó los derechos que necesitaban para llevar a cabo su negocio con los bienes de la nación, dejando al margen nuestra Constitución y atentando en contra de nuestra soberanía. La aprobación de esta reforma no fue un logro político, como se dijo en su momento, sino producto de una estrategia deliberada, dolosa y manipuladora para no informar a nuestro pueblo sobre su verdadero contenido, efectos y, desde luego, de las consecuencias que esto traería. Incluso hoy sabemos, por las declaraciones de uno de los actores fundamentales que participó en el proceso, Emilio Lozoya, que la aprobación de esta reforma fue impulsada gracias al efecto de cuantiosas sumas de dinero entregadas por parte de empresas extranjeras. Con sobornos se vulneró nuestro pacto nacional y se hizo inviable nuestro desarrollo en el campo energético de manera soberana e interdependiente con el resto del mundo. Sus consecuencias nos han conducido hacia la dependencia energética, el estancamiento, la desindustrialización e incapacidad de alcanzar sustentabilidad fiscal para nuestro país en corto plazo. La discusión de la iniciativa de reforma que hoy se nos convoca constituye precisamente un primer paso hacia la recuperación de nuestra soberanía y la rectoría del Estado en materia energética. Se busca revertir los excesos del pasado sin que esto afecte de ninguna manera a la propiedad privada o al libre mercado. Se trata de poner las cosas respetando al Estado de Derecho y combatir la competencia desleal. Esto es fundamental en cualquier parte del mundo, porque la energía no es un sector económico, sino una actividad estratégica de la que depende la economía, el desarrollo y la seguridad nacional. En nuestro país, las empresas extranjeras
ya producen más del 60% de la electricidad que se consume. De continuar así, en menos de una década producirán un 85%. A esto debemos sumar que desde la reforma energética del 2013 las empresas privadas han recibido subsidios por más de 471 millones de pesos. Se les ha apoyado en todo y luego esta energía la venden a un sobrecosto a la Comisión Federal de Electricidad. No tengo duda que esto debe eliminarse para tapar el boquete millonario que desde el 2014 tiene la Comisión Federal de Electricidad. De no actuar hoy, en poco tiempo, los particulares tendrían el control del mercado eléctrico e impondrían sus tarifas, como ha venido ocurriendo en algunos lugares del mundo. En suma, esta reforma es clave para recuperar nuestra soberanía y seguridad energética, situación que es clave tanto para la seguridad nacional como para mantener la rectoría del Estado en el sector. No podemos ni debemos continuar con una visión estratégica de nuestro sector eléctrico sustentada en la privatización y en la regularización por las leyes del mercado. Es necesaria la planeación con una visión de largo plazo sustentada en los intereses de la nación, en apego a nuestra soberanía y donde prevalezca el interés general. Expreso mi total respaldo a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque sabemos que esta reforma garantizará la electricidad y el Internet al pueblo de México. Hagamos todos una nueva historia en materia energética para beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Saludo con gusto y con respeto a la jefa de gobierno y a las señoras y señores gobernadores, que son nuestros invitados especiales este día de hoy, en la inauguración y primera sesión de estos foros de Parlamento abierto, de la iniciativa de reforma eléctrica que se encuentra en análisis y en discusión en esta Cámara de los Diputados. Quiero saludar a la Junta de Coordinación Política y al presidente de la mesa directiva, al vicepresidente también que se encontraba aquí, a todas y todos los compañeros diputadas y diputados. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar por recordar el por qué construimos estos foros y cómo llegamos a este ejercicio que buscaremos sea sin precedentes. Darnos 5 semanas de análisis, de escuchar. Y ese es el gran reto que tiene esta legislatura, que logremos por primera vez, quizá, los legisladores, escuchar, que hablemos menos y escuchemos más. Para eso son estas 5 semanas. Parlamento abierto es abrir las puertas de esta casa, de todas y todos los mexicanos de este Parlamento, para que vengan a participar todas y todos aquellos mexicanos que tienen algo que decir, pero que no pueden participar del proceso legislativo. Estas 5 semanas deberemos de poner mucha atención. Las 500 compañeras y compañeros diputados federales, en escuchar cada una de las voces que viene a manifestar algo. Pueden ser aportaciones técnicas, otras de carácter ideológico o algunas de carácter político. Todas son bienvenidas con respeto, porque a partir de las diferencias es que tenemos que construir las coincidencias en un tema tan relevante y tan importante como lo es el sistema eléctrico nacional, en donde, lo decimos de manera muy clara, en el verde lo vamos a hacer con profundo respeto y llegará el momento, pasando y finalizando este Parlamento abierto, en donde iremos al proceso legislativo, parlamentario,
en donde habremos de debatir, en donde habremos de contrastar las ideas buscando construir consensos en beneficio de la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Sin descalificar a priori, en el Verde vamos a buscar fortalecer el cuidado, protección y conservación de nuestro medio ambiente. Celebro que en este momento ya se den tantas voces preocupadas por el medio ambiente. Qué bueno, ojalá. Y anticipamos una, que vemos con muy buenos ojos que por primera vez se haya considerado por parte del Ejecutivo Federal elevar a rango constitucional lo que es la transición energética. Hay que decirlo fuerte y claro. En la reforma del 2013 no nos alcanzó al Verde para que se incluyera transición energética. ¿Qué quiere decir transición energética? Quiere decir que llevándolo al rango constitucional, el Estado, el gobierno, sea quien sea, del partido o los partidos que sean, tiene la obligación de llevar a cabo una política pública para lograr esos objetivos trazados y lograr esa transición energética efectiva y oportuna. Pero también vamos a seguir impulsando que esta inversión sin precedentes, hoy única, es cierto, como la que se da en Sonora, a una planta de energía fotovoltaica, la más grande de América Latina, 8ª en el mundo. Ojalá logremos hacer más, porque hay que dejar claro, las energías renovables no son solo de carácter privado, como a veces parece que tratan de dar a entender algunas gentes que opinan en contra de la iniciativa del Ejecutivo. Buscaremos también que esta reforma se vea reflejada en los bolsillos de los mexicanos, porque es lo que se buscaba también en la del 2013. Si revisamos el texto constitucional, no es el texto el que hace todas las atrocidades de los abusos que tanto se ha hablado, sino es a través de un acuerdo que se hace en la Secretaría de Energía. Pero llegará el momento de analizarlo y de escucharlo, y acá hay mucha gente a la que le podamos preguntar cómo es que se tomó en cuenta eso y cómo es que lo hicieron, no en el texto constitucional, no solo en la parte de legislación secundaria, sino desde un acuerdo que fue donde se creó el mercado de los mercados y las reglas a través de los cuales se sustentan, se basan y se soportan los abusos que ahí están. En tercer punto y objetivo que tenemos desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde será garantizar la rectoría del Estado y seguridad energética para México y para los mexicanos. No podemos imaginar un mercado al 100% en privados, porque creo que es difícil que en un mercado 100% de privados se le pudiera garantizar la energía a un municipio como El Salvador, en Zacatecas, a Coahuilapa, en Guerrero, o cualquiera otro de los más alejados del territorio nacional. Es la Comisión Federal de Electricidad de todas y todos los mexicanos quien siempre va al rescate en eventos naturales de desastre y que garantizan la energía eléctrica para todas y todos los mexicanos. En consecuencia, hacemos votos porque estos foros nos den toda la información, tengamos la claridad para poder atender lo que es atendible, para poder corregir lo que puede ser corregible, pero teniendo muy claro que esta reforma debe poner por delante a los mexicanos, por delante a nuestro país, cuidando y garantizando
la protección y conservación de nuestro medio ambiente. Sin descalificaciones, creemos y estamos convencidos de que todos podemos coincidir para trabajar por México, como se ha dado en estos foros, en donde ya lo ha dicho el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, no hay dados cargados. Se hicieron en total pluralidad y estamos preparados para que estas 5 semanas sean de escuchar a todas y todos los ciudadanos para que después demos pase al debate parlamentario, al proceso legislativo y en consecuencia poder entregar un producto que le beneficie a todas y todos los mexicanos. Por su atención es cuanto. Muchas gracias. A las gobernadoras y a los gobernadores que hayan asistido a este evento de inauguración y primera sesión de trabajo para conectarnos con el debate de la reforma eléctrica. Expresar también mi agradecimiento al presidente de la CONAGUA, al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, por estar siempre atento, solidario a temas que son del interés para la federación. La Junta de Coordinación Política, su presidente, el presidente de la mesa directiva, los grupos parlamentarios que integramos esta 65 legislatura, decidimos en un acto eminentemente político de interés público, de responsabilidad pública, socializar la discusión en torno a la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de reforma a 3 artículos de la Constitución en materia eléctrica. Y esto implicó dividir la discusión, el debate en 5 temas, 19 subtemas que se van a discutir, analizar por parte de todos, como bien señaló el diputado Rubén Moreira, de todos aquellos que tengan algún interés académico, técnico, científico, económico, social, político, ideológico con relación a la industria eléctrica en nuestro país. Claro, al ser en la Casa de la Representación Popular el inicio del debate, los políticos no dejan de sustraerse a la posibilidad de expresar, como es su derecho, su opinión y adelantar incluso el proceso que nosotros mismos nos habíamos impuesto, que como decía el diputado Puente, consiste en que queremos nutrir nuestro criterio, nuestra opinión, el conocimiento puntual, técnico, económico de la reforma eléctrica para poder, en su caso, en el momento de la dictaminación, debatirlo con una postura explícita, política e ideológica. Entonces, dejando de lado eso, yo lo celebro en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, del movimiento que, como bien decía el diputado Noroña, nosotros representamos. La iniciativa es nuestra, pero estamos abiertos a escuchar opiniones que tengan que ver con la reforma, no necesariamente en coincidencia con lo que nosotros proponemos, pero sí que tenga por delante el interés general de las y los mexicanos, y que la rectoría en materia eléctrica de todo el sistema eléctrico nacional lo tenga el Estado mexicano con la participación ordenada, de libre competencia, de piso parejo para todos los participantes en la industria, en la generación y la participación en las mismas condiciones para la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a continuar con este ejercicio. Gracias, gobernadoras, gracias, jefa de gobierno, gracias a mis compañeros coordinadores y nos vemos. Les queremos hacer la invitación. Ustedes, de lo que tomé nota, escuché con atención las 3 propuestas que hace en nombre de la CONAGO su presidente y la específica que acaba de hacer el gobernador de Hidalgo, la visión y el enfoque federalista que señaló el gobernador de San Luis Potosí, la importancia y lo que representa las hidroeléctricas para el estado de Chiapas, lo que significa la transición energética y el aprovechamiento de la energía solar
en Sonora el litio como un recurso estratégico para nuestro país en el futuro dentro de la transición energética, el diagnóstico puntual que hizo en su decálogo la jefa de gobierno, lo que señaló en términos de soberanía energética la gobernadora Evelyn, lo que nos comentó la reseña de los antecedentes que nos tienen acá y que yo celebro que lo haya hecho la gobernadora de Tlaxcala, porque si no conocemos nuestra historia, como diría Voltaire, corremos el grave riesgo de volverla a repetir. Y celebro también la vehemencia y la expresión de lo que vivió como legisladora la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Hemos tomado nota, tenemos elementos, los queremos invitar a que se incorporen a la gente que conocen, a los estudiosos del tema, por la naturaleza que tiene cada uno de los estados. La mayoría de los que están aquí presentes tienen empresas generadoras, tiene que ver con las troncales y las redes de transmisión y distribución de nuestro país para que participen en los temas y subtemas que están establecidos en el calendario que les hicimos llegar. Le agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política, a todos ustedes, a los medios de comunicación, al Sistema Mexicano de Radio y Televisión, al canal del Congreso, que hayan cubierto esta primera sesión. Muchísimas gracias.